Director del proyecto Filosofía de Lenguas Otomangues y Vecinas y su sitio repositorio filológico mesoamericano que reúne de manera digital textos escritos en lenguas indígenas durante la época virreinal con más de 1.400 fichas en línea. Lateralmente tiene un interés lateral en la arquitectura y el urbanismo histórico de Oaxaca. En el año pasado publicó la transcripción completa del juicio Residencia de Juan Peláez de Barrio. Es autor de unos 70 libros, capítulos y artículos académicos sobre estos mismos temas. Pues ha tenido muchos premios que le han fortalecido a su investigación, a su figura como un gran investigador. Me gustó mucho un párrafo que dice: es con mucha emoción que les comparto la noticia que por fin salió a la luz mi libro, El legado de Atonalzi, la historia pictográfica de la región de Coixtlahuaca, siglos XI al XVI, editado por la UNAM y la Fundación Alfredo Jar Elú. Está con nosotros el doctor Sebastián Van de Boot. Vamos a brindarles otro aplauso, por favor. También me acompaña en la mesa del presidium el maestro Auster Sánchez Méndez. Él es secretario también del patronato del Museo Regional de Mojoto. Bien, pues vamos a dar inicio entonces. Si quieres comentar algo, pues iniciamos. Muchas gracias. Yo creo que la mesa también dejar en la pantalla. ¿Nos pueden regresar a la imagen inicial, por favor? Es una presentación plática de un libro que ha sido a lo largo de 30 años un tema de investigación para mí, desde que en 1994 se abrió un seminario en la Universidad de Leiden para empezar a investigar un grupo extraordinario de metodologías que se usaba para poder interpretar el carácter bueno o malo de ciertos días para ciertas actividades. Y como ya repito, la escritura mixteca consistió en una mezcla entre logogramas, signos para palabras enteras, mezclado con iconografía, y no hubo representación fonética más allá de la palabra entera. Es una discusión larga en cuanto a la escritura maya, la escritura náhuatl, pero en el mixteco todavía no se ha encontrado escritura fonética a un nivel más allá de la palabra entera. La siguiente, por favor. Bueno, claro, ahí está la Mixteca de la costa, la Mixteca alta, la Mixteca baja, pero un área mucho menos conocido, pero con un importante cuerpo de documentos, es lo que aquí tengo en verde, la región Guiba. Bueno, es que consiste en buena parte de un cachito del norte del estado, básicamente la cuenca de Coixtlahuaca, el río Hondo Calapa, que es la frontera con Oaxaca y Puebla, y la región Guiba en todo el sur del estado de Puebla. Ahora, tradicionalmente, los arqueólogos piensan que los popolocas tienen su origen en el sur del estado de Puebla desde épocas del Clásico. En realidad no se puede saber, porque la arqueología, los objetos arqueológicos no hablan ninguna lengua, entonces es imposible decir de qué etnicidad es un objeto de la época clásica.
Y por lo tanto, uno de los resultados de la investigación es que el tema es al revés. Parece que las poblaciones popolocas actuales del sur del estado de Puebla más bien provienen de la cuenca de Coixtlahuaca en una serie de migraciones que se dan a partir de mediados del siglo XIII, que no es tan extraño porque en el mismo momento los zapotecos empiezan a expandirse hacia el istmo y los mixtecos empiezan a expandirse hacia la costa. Entonces parece que la expansión de los Enguiba o chocholtecos o como se quiere llamar hacia el sur de Puebla es parte de esos grandes movimientos de la población que se dan a mediados del posclásico. Pero podemos ver también que estamos tratando de una región bastante grande, ¿no? Que llega hasta Quecholac, para ubicarnos un poquito. Puebla de Zaragoza, cerca de Puebla, llega incluso. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Vamos a enfocar en esa parte, esa área Enguiba, y podemos distinguir 4 regiones. En la parte norte del sur de Puebla tenemos el área, digamos, al sur de Tepeaca, todo ese valle la mesa de Puebla, digamos, de Tepeaca hacia Tehuacán, que es un área tradicionalmente una población popoloca mezclado con pueblos nahuas. Esos popolocas parecen haber sido migrantes en esta zona, como dije, hacia alrededor de mediados del siglo XIII. Tenemos otra área de migración que es el Verde, y los pueblos que ahí lo delimitan son Tepeji en el norte y San Martín Atezcal en el sur. Toda esa área en Menta, digamos, también es un área donde los chocholtecos migran a mitad del posclásico. Una zona en media que parece ser siempre antiguamente chochopopoloca, que es la área de Zapotitlán, aquí cerca, en la carretera Tehuacán, y luego en el parte sur, la cuenca de Coixtlahuaca y las vertientes hacia el río Hondo Calapa, que es la frontera con Puebla, ¿no? Lo que vemos en los diferentes puntos, y es algo que va a ser importante en esa conferencia, lo que vemos en todos esos diferentes colores son los diferentes grupos étnicos en la región. Toda esa área fue un área de confluencia de diferentes grupos étnicos, donde tenemos, donde tenemos chichimecas nahuas ahí por Cholula, Cuauhtinchán, Totimehuacán, Tecán, Tepeaca, etc., la famosa Tolteca chichimeca, que ingresan en esa área. Todo lo que es naranja son migrantes del área de Coixtlahuaca, pero al tenemos color café, que son nahuablantes, que se autodenominan nonovalcas. Su historia también está contenida en la historia tolteca chichimeca, habla de su llegada. Ellos establecen Zongolica, Tehuacán, Coxcatlán, Teotitlán del Camino. Y por cierto, en el posclásico tiene bastantes guerras con Coixtlahuaca sobre el control de un área muy particular que se conoce como la Huerta de Jiquila, un ojo de agua increíble, de una ecología increíble en el cañón del río Jiquila antes de bajar hacia la Nolatipan, un área muy fértil. Entonces entre Zapotitlán, los Nonovalca y los chocholtecos de Coixtlahuaca pues, se peleaban esa zona en varias ocasiones. Verde tenemos los mixtecos, Acatlán, todo para abajo, si puedes salir de la cicla de enfoque, todo al sur también los mixtecos, y luego al este de Coixtlahuaca pues los izcatecos, ¿no? Una lengua que está a punto de morir, todavía hay 2 buenos hablantes, pero están arriba de los 90. Esa lengua en unos años va a dejar de existir, pero bueno, vemos la gran diversidad lingüística que coincide, y porque esta zona desde tiempos clásicos ha sido una ruta de diferentes grupos buscando nuevos lugares hacia el sur, y también un área desde el centro de México y la Mesa de Puebla para buscar rutas a las ricas costas tropicales de Chiapas, o sea, el Soconusco y Guatemala, ¿no? Y bueno, también Tabasco y la zona maya. Entonces, un área de confluencia. La siguiente, por favor. En el mismo valle de Coixtlahuaca, ese es un mapa arqueológico de los sitios encontrados en un proyecto grande que se llevó a cabo
entre 2008 y 2011. En la Gran Mancha al sur vemos el pueblo de Coislahuaca, justamente separado por el río La Culebra, ¿no? Ese Gran Mancha es Coislahuaca, aquí el río de La Culebra. Ese es importante tener en mente, que es un sitio a ambos lados de este río. Es muy grande, la población es difícil de estimar porque es un sitio muy erodado, pero se estiman entre 50 y 80 mil habitantes, que lo hace una de las ciudades más grandes del posclásico en lo que hoy es el estado de Oaxaca. San Miguel de Ixtepec, Imitlán, Tlapiltepec, Tulancingo, Suchislahuaca. O sea, se ven como varios núcleos grandes, claramente visibles de ocupación, con áreas mucho mayor a lo que son los pueblos actuales. De hecho, se estima que en los números bajos tenemos que pensar en más o menos 100.000 personas que viven en el área ahorita. Pues ahorita no va arriba de los 5.000 personas que viven ahí. Entonces sí son una población muy, muy grande, ¿no? Y eso también va a la mano con que esa región es el origen de un espectacular grupo de documentos. La siguiente, por favor. Es el aspecto hoy en día desde San Miguel de Ixtepec viendo hacia el sur. Ahí vemos esos 3 cerros del nudo mixteco, que es uno de los puntos más altos de la Mixteca, el Cerro Verde a la derecha. En esa parte del sur es donde más llueve. Ahí están Nativitas y Otla, los pueblos al extremo sur del valle. Detrás de esas colinas está Coislahuaca y aquí ya estamos a altura de Tequistepec. Entonces vemos un área bastante erosionado, donde sí hay un cierto control de la erosión, pero en tiempos prehispánicos justamente se canalizaba la erosión para la creación de grandes terrazas muy fértiles, como vemos aquí abajo. Pero la erosión que vemos hoy en día del terreno, ahorita se está reforestando, eso es antes de los grandes proyectos de reforestación de bienes comunales en el área. Esa erosión que vemos en realidad se debe a la enorme cantidad de personas que vivían ahí. La erosión empieza ya bien en la época prehispánica, en el posclásico, y no ha dejado de acelerarse hasta la época de hoy, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pero en esa época, cuando llegan los españoles, Coislahuaca es una super ciudad, es uno de los más importantes de Oaxaca, muy grande. Tiene un famoso mercado donde acude gente desde Guatemala, de Chiapas, de la zona maya, de Veracruz. Ahí se intercambian productos tropicales que luego van hacia Tenochtitlán. De hecho, en tiempos de Moctezuma I, esto era justamente un tema muy importante para los mexicas o para Tenochtitlán, porque Coislahuaca controlaba todo el flujo de productos, digamos, de lujo hacia la mesa de Puebla y hacia el centro de México. Entonces, uno de los objetivos de Moctezuma I era justamente controlar ese punto de distribución de productos. Y cuando lo logra hacer en 1561 es justamente cuando los aztecas mismas en sus fuentes escriben: en este momento el imperio empieza a florecer. O sea, reconoce que el momento antes de la conquista de Coislahuaca es como la prehistoria de los mexicas, y que la grandeza, que hoy día se resalta mucho porque coincide con las ideas nacionalistas del país, pues es algo que a partir de la conquista de Coislahuaca empieza a tomar vuelo, pues, ¿no? También en 1940 se descubre una tumba, probablemente de un personaje muy alto, seguramente de uno de los linajes gobernantes. 2 piezas de oro de esa tumba que están en Santo Domingo de Oaxaca no están en exposición, desafortunadamente, son superpiezas. Pero pues demuestra de que esa zona era también un centro de artesanos de la orfebrería, y como vamos a ver también de muchas otros productos muy ricos. La siguiente, por favor. Por ejemplo, este escudo que ahorita está en Washington D.C. Sale de la región de aquí, no se sabe exactamente de dónde, pero es el área de Coislahuaca y la sierra de Zapotitlán, de esa área al inicio del siglo XX.
Es uno de los escudos de mosaico sobre madera más exquisitos que hay de Mesoamérica. Es una super pieza y demuestra el muy alto nivel de la artesanía artística de esa época. Una pieza de primero, ¿no? Uno de los mejores escudos que tenemos hoy en día del arte prehispánico. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de esta producción artística, la orfebrería, la cerámica, el arte de los mosaicos de turquesa, también entra como otro producto de lujo la producción de esos grandes documentos históricos, ¿no? Que son los lienzos de la región. De hecho, pues todos aquí conocemos los famosos códices mixtecos, pero ¿cuántos de ustedes conocen los lienzos de la zona de Coixtlahuaca? Nunca fueron editados a color. Hay por aquí ya algunos dibujitos. No hay ningún estudio completo del grupo. Mientras que para los códices mixtecos hay media biblioteca ya publicado, incluyendo sus facsimilares en varias ediciones, en cajas de madera por Alfonso Castro, luego por Graz y el Fondo de Cultura Económica y no sé cuántos. Casi todos los códices mixtecos han sido publicados varias veces. Y de los lienzos de Coixtlahuaca, pues nunca, ¿no? Entonces, sin embargo, es un gran grupo, un grupo muy sobresaliente por su riqueza en la información, por la calidad de su pintura, y que nos cuenta la historia del desarrollo de esa gran región Giba durante la época postclásica. La razón por lo que no se publicó, sin duda, tiene que ver con el formato. Porque un códice mixteco lo puedes publicar como formato de un libro y cabe todavía en tu librero, pues, ¿no? Pero imagínense, ahorita vamos a ver el tamaño real de esos lienzos, son gigantescos. Entonces, si yo quiero publicar un facsimilar, pues necesitamos construir algo más grande que, o sea, ni cabe aquí en el podio, pues, ¿no? Varios de ellos. Son enormes. Entonces, ¿cómo voy a publicar eso? Por lo tanto, para hacer la pequeña comercial para mi libro, tiene más de 240 fotografías a color, todos de alta resolución. Y es lo que se necesita, porque no podemos seguir los detalles de la narrativa que está en esos documentos si no tenemos las fotos a detalle, ¿no? Entonces lo importante es entender de que este grupo de documentos, son 16, o sea, es un grupo muy grande, cuenta el desarrollo de los grandes señoríos de esta zona de Coixtlahuaca. Y era una zona que en la época del posclásico tenía un gran prestigio. Para dar un solo dato, Atonaltzi, el famoso rey de Coixtlahuaca, es el único gobernante no mexica que recibió el título Huey Tlatoani, porque ese título solamente se aplicaba a los emperadores mexicas. Y el único emperador no mexica que en las fuentes de los mexicas misma recibe el título de Huey Tlatoani fue Atonaltzi de Coixtlahuaca. Eso quiere decir que los gobernantes de Tenochtitlán lo vieron a su misma altura. Eso se debe probablemente también al hecho de que él tenía una historia plasmada en esos documentos que iba de regreso hasta el siglo XI. De hecho, la hermana de su bisbistatarabuelo se había casado con alguien en Tenochtitlán 250 años antes de que los mexicas habían llegado a Tenochtitlán. ¿Sí? Ese dato obviamente él lo pone muy claramente en todos los lienzos para decir, ustedes son unos advenedizos, pues, bueno, mi familia ya estaba ahí en Tenochtitlán siglos antes. Claro, reconocemos aquí que son parte cartográficos como mapas. Vemos la iglesia de Coixtlahuaca aquí representado, algo que se va a poder entender, el convento y la iglesia de Coixtlahuaca, pero también vemos esas columnas de gobernantes, de parejas de gobernantes, que son las diferentes generaciones de gobernantes de Coixtlahuaca, ¿no? La siguiente, por favor. Pues para ponerlo en esta perspectiva de los documentos, de la Mixteca tenemos más o menos 56 documentos pictográficos que sobreviven hoy en día. Sin embargo, 7 de esos 56 solamente los conocemos por copias o fotografías y los originales quién sabe dónde andan.
Tenemos 37 de la Mixteca, sin la cuenca de Coixtlahuaca, de los cuales 5 todavía están en sus comunidades, solamente 5. Todos los demás están en bibliotecas y archivos del mundo, incluyendo la Ciudad de México. Y 19 vienen, bueno, dije 16, porque son 16 del grupo interconectado, más 3 más. 19 de la cuenca de Coixtlahuaca y del área Popoloca, de los cuales también 5 siguen en sus comunidades. Entonces vemos que sí es un grupo muy considerable de documentos que simplemente ha sido olvidado durante mucho tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, ese es el más grande de todos, ese está en Berlín, es gigantesco, es más de 4 metros por 4,25 por 3,75, o si no me equivoco por ahí. Entonces un king size, digamos, ¿no? Y hay 2 tipos de lienzos. Hay esos monstruos, o sea, lienzos muy grandes, que además abarcan la historia de toda la región. De toda la región viva, incluyendo el sur de Puebla. El Valle de Coixtlahuaca, todo la abarca. Probablemente son documentos de Coixtlahuaca mismo, porque pues, Coixtlahuaca era la capital, su casa gobernante era la más grande y la más poderosa, y ellos dibujaban documentos que abarcaban todo su territorio, todo su ámbito político donde ellos operaban, digamos, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de un documento que viene de Coixtlahuaca, abarca realmente una enorme área, incluyendo el sur de Puebla, todo lo que está fuera de línea de piel de jaguar, digamos, con las manchas negras, todo lo que está fuera por el lado derecho, es el sur de Puebla, las migraciones de la gente chochoteca que va a moverse hacia el sur de Puebla. Tenemos en arriba la iglesia de Coixtlahuaca, allá, con una escena de un ahorcamiento muy impactante con un juez español. Y tenemos una sola otra iglesia allá abajo, medio rota ahí, pero todavía se ve el campanario, que esa fue la iglesia de San Jerónimo Jiquila, el pueblito que Coixtlahuaca siempre peleó con Zapotitlán. Y no hay duda que es la única otra iglesia en todo el lienzo, mientras que el pueblito era así. Entonces no hay mucha duda que esa iglesia y todo el diseño, el detalle, digamos, de la huerta de Jiquila está incluido aquí muy visiblemente como un argumento de que es de nosotros, ¿no? O sea, quieren dejar claro que esto va dentro de nuestras líneas, el pueblo de Jiquila y su agua. También es importante que la temática de esos documentos es político. Los documentos no fueron hechos porque me siento inspirado y quiero hacer un gran lienzo. No, hay un particular tema político, hay un problema, hay algo que pasa en la región, y para eso, para argumentar el tema, se hacen los lienzos. Los lienzos son documentos comprobatorios en negociaciones entre señoríos, matrimonios, pleitos. Vamos a hacer un lienzo donde apuntamos aquí todo el argumento, pues, ¿no? Eso también es importante, porque la información siempre es parcial, porque dejas fuera todo lo que no conviene, ¿no? O sea, es muy claro, por ejemplo, la conquista de los mexicas de mediados del siglo XV, no pasó, ¿no? O sea, no está. ¿Por qué? Pues es un evento adverso, pues no lo voy a pintar, pues, ¿no? Entonces, claro, pintan argumentos a favor de la persona que comisiona los documentos, ¿no? Entonces, hay esos grandísimas, que yo creo que tiene que ver esto con los pleitos de los linderos de Coixtlahuaca, sobre eso vamos a ver algo después. La siguiente. A veces tengo que cargar un poco porque son imágenes muy pesadas, no sé qué pasó con las letras ahora, pero no me importa. También hay lienzos de algún alcance más local. Este es un lienzo de Teguistepec, San Miguel Teguistepec, no San Pedro, San Pablo Teguistepec, San Miguel Teguistepec. Ellos se pasan porque tienen 2 lienzos, pues, ¿no? En el archivo municipal, 2 lienzos, entre ellos que es el grande, que es una calidad espectacular. Los colores están muy bien conservados, es muy hermoso el dibujo de cerca.
Y vemos la temática mucho más reducida. Solamente se trata del señorío de Tequistepec, que era un subseñorío del gran señorío de Coixtlahuaca, ¿no? Podemos verlo de la manera escalonada. Está Coixtlahuaca como supercabecera, con una casa real, y luego otros descendientes, digamos, laterales que gobiernan en los pueblos principales como subseñoríos, y Tequistepec es claramente un subseñorío. Y lo interesante es que vemos eso exactamente aquí, es la misma historia, el origen de los reyes de Coixtlahuaca, todo eso así, pero ya cambia y sigue nada más a los reyes de Tequistepec. Entonces se ve que es una desviación, un derivado, digamos, un señorío derivado del gran linaje. Entonces documentos enormes de toda la región y documentos más locales. La siguiente. Es otro más local de Tulancingo. Desafortunadamente no es de Tulancingo, Paloso Tulancingo, es de Ihuitlán. Pero lo que aquí es interesante es que vemos ya la innovación, por ejemplo, ese ya en lugar de su glifo prehispánico tiene un templo católico en el centro del documento representando a la comunidad. Es un ejemplo como esos lienzos también van representando, y eso vamos a ver más adelante, van representando los cambios que están ocurriendo en las sociedades de la época, pues, ¿no? Pero es un documento con una marcada influencia de la región náhuatl, pero en dibujo muy fino, muy bonito ese lienzo, y afortunadamente se conserva todavía en el pueblo de Tulancingo. Pero sí, otra vez, muy local, el alcance es muy local. La siguiente, por favor. Otro muy local, de Santa María Nativitas, solamente se trata del pueblo de Nativitas y los linderos alrededor, ¿no? los mojoneras, y llega hasta la época colonial, donde los últimos gobernantes ya llevan nombres en español, doña Marta y doña Luis, y don Tomás, María y don Luis, y don Tomás y doña María también, María y Marta, sí, los Tomás y María y Luis y Marta. Son obviamente las dos primeras generaciones bautizados, entonces sabemos que ese de don Tomás debe haber sido más o menos, debe haber sido la generación que estuvo gobernando cuando se dio la invasión europea. Si esos son los últimos, podemos entonces empezar a imaginarnos cuántas generaciones de atrás va el registro de ese casa gobernante de Nativitas, ¿no? Y son más de 20. Entonces, ya nos da una idea de qué tanto tiempo atrás registran elementos esos lienzos. La siguiente, por favor. Muy pocos ejemplares hay en tipo códice. En realidad ese es el único. Es un fragmento de 3 hojas nada más. Hoy está en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Durante mucho tiempo estaba en manos privadas de un coleccionista. Afortunadamente regresó a Oaxaca, porque ya ni en Oaxaca estaba. Pero representa el origen del lienzo de Atunalcingo, por un lado, y por otro lado, otra historia de origen. Pero pues vemos que sí es piel de venado, con colores muy fuertes, el rojo es cochinilla, y al otro lado también un azul muy intenso que debe ser añil, pues. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están todos. Y podemos ver un poco pues, los tamaños, ¿no? O sea, el lienzo de Coixtlahuaca que está en la Biblioteca Nacional de Antropología es grandote, ¿no? 4,25 por 3 metros, ¿no? La calca A, que es una copia de un lienzo perdido, pero la copia se hizo al inicio del siglo XX, 3,80 por 3,60, también grandecito, ¿no? Pero más grande el lienzo de Coixtlahuaca 2, o lienzo Sailor 2, el cuarto, 3,75 por 4,25, o sea, es gigantesco la tela, ¿no? Son muy grandes, varios de ellos. Otros más chiquitos, ya de Otla, por ejemplo, 1,40 por 1,12, es chiquitito para comparación con los demás, pues, ¿no? La siguiente, por favor, ahí va más. Luego, esos que están en un color más rosadito son primero los que vienen del sur de Puebla, y pertenece a aquella gente que se mueve de Coixtlahuaca al sur de Puebla y hace sus documentos allá, pero refieren a su origen en Coixtlahuaca, o sea, están conectados a las mismas personas. Y el último es un atlatl, un lanzadardos para tirar lanzas de madera que se conserva en Washington, D.C., que tiene una escena en la madera que fue bastante espectacular cuando lo descubrí, que es idéntico a la escena de fundación de Coixtlahuaca en el rollo Selden.
Entonces también es parte del grupo, nada más tiene una sola escena. La siguiente, por favor. Aquí se ve un poco el tamaño de esas cosas, ¿no? O sea, ese es el que está en Berlín, ese que está todavía en la comunidad de Teguistepec, y vemos que sí son telas muy grandes. En abril fui con un grupo de 6 representantes de la región Choxoteca a ver este original en Berlín. Fue un viaje de una semana y estuvo muy padre, muy interesante pues, ir con la gente de la región a encontrarse con el original del documento, ¿no? Obviamente esas discusiones sobre la repatriación de esos documentos están incrementando, pero ya va más allá de la plática de hoy, porque tiene una gran complejidad de trámite, diplomacia, etcétera, que son complicados. La siguiente, por favor. El de Otla, aquí se ve que sí es un chiquitito. Y el de Ibitlán, ¿no? La señora tiene que subir para cobrarle su cortina enfrente. Está en Brooklyn, en Nueva York. La siguiente, por favor. El lienzo de Tlapiltepec, que es uno de los más completos, probablemente el más importante de todo el grupo, porque junta mucha información que conecta con todos los demás otros documentos, aunque se llama lienzo Tlapiltepec porque en el siglo XIX estaba en Tlapiltepec, probablemente también es de Coixtlahuaca, porque abarca toda esa enorme historia hasta el sur de Puebla, y es debe ser bastante antiguo, o sea, poco después de la conquista, la invasión europea, se pintó esto en un estilo muy, muy bueno, un pintor muy hábil, ¿no? Con una enorme cantidad de datos. Ahorita está en Toronto, en Canadá. La siguiente, la siguiente. Son 3 que demuestran todo el documento porque en una imagen no veíamos nada, ¿no? Entonces, la parte media, quiero apuntar esa gran escena allá, que es la fundación de la unidad política en el siglo XI en la región de Coixtlahuaca, y de ahí empiezan, si vamos para arriba, empiezan las genealogías. Pero lo que quiero llamar la atención es que son 2 genealogías, ¿no? O sea, normalmente hay una casa gobernante, entonces ¿por qué aquí se mencionan 2? La siguiente. Y la parte de abajo, ¿no? O sea, desde todo el documento. La siguiente, por favor. Sí, el origen, sí conozco. Bueno. Vemos en esos documentos, como ya vimos en el lienzo de Tulancingo, que tiene una iglesia en su centro en lugar del glifo prehispánico, también vemos aquí la llegada de los primeros elementos que van cambiando el estilo prehispánico de esos documentos. Probablemente todos, con quizás la excepción del lienzo de Teguistepec el Grande, pero probablemente incluso ese también, son de la época posterior a la invasión española. ¿Por qué se hicieron tantos documentos en un área tan chiquito? Probablemente porque la conquista, primero de los mexicas y luego de los españoles, creó un conflicto muy grave en el área, entre las casas gobernantes del área, y en ese conflicto, que duró varias décadas y no se terminó hasta 1582, probablemente se produjeron todos esos documentos como argumentos en el continuo pleito, pues, ¿no? Lo que vemos aquí, por ejemplo, es la primera capilla de Santiago y Ibitlán, pero también el uso de las letras europeas para glosar, para explicar la pictografía, ¿no? Es una letra que se conoce como letra gótica, de la primera mitad del siglo XVI, y vemos en varios lados del documento que ya se está anotando, digamos, la pictografía con letras. Obviamente esto para nosotros es una gran ayuda porque los glosas nos ayudan a entender qué dice la pintura. Teguistepec, obviamente, el antiguo pueblo de Teguistepec, y aquí abajo a la derecha, hasta la izquierda, ahí tenemos Coixtlahuaca, ¿no? Coaixtlahuaca, el llano de las serpientes. Entonces vemos esa introducción
de la pictografía que poco a poco se va transformando. Vamos a la siguiente imagen. Llega hacia mitad del siglo XVI, llega un momento en que ya el uso de las letras se vuelve tan común que en la región se empiezan a producir documentos biescriturales, o sea, en dos escrituras, la escritura mixteca y la escritura alfabética. Pero en todos los casos que tenemos, y son varios, esa escritura está en náhuatl. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué en náhuatl? Si la población hablaba mixteco y chocholteco. Pues claro, las letras llegan a la Ciudad de México, donde ya hay el trabajo de los franciscanos en escribir el náhuatl. El náhuatl se hace de una forma, digamos, general. La gente sabe, la inteligencia que va al colegio de Santa Cruz de Tlatelolco aprende a escribir en náhuatl, se diseña una buena ortografía, se publica el primer diccionario, la primera gramática, etc. Y el náhuatl era como la lengua general, ¿no? Porque como pues, ahí estaba el imperio mexica, pues muchos de los comerciantes, de los diplomáticos, de los nobles, de los gobernantes, pues sabían algo de náhuatl para hacerse entender cuando tenían que ir a Tenochtitlán o cuando estaban vendiendo sus productos en el mercado de Tlatelolco. Entonces el náhuatl se hizo la lengua escrita, aunque quizás en la casa ni lo hablaban, ¿no? Hablaban mixteco o chocholteco, pero para escribir en náhuatl. Entonces vemos esos textos en náhuatl y luego el mismísimo texto en pictografía mixteca. Documentos biescriturales que están en balance, el mismo texto en mixteco, en náhuatl y el mismo texto en pictografía mixteco o chocholteco. Lo que aquí es fascinante es el único ejemplar que yo conozco donde hay un pequeño acuerdo sobre la compra-venta de dos potros, de los caballitos, firmado por los miembros del Cabildo, del Ayuntamiento de Tequistepec. Ahí están sus firmas, donde está la flecha amarilla. Luego en la mitad de abajo viene la venta de los dos caballitos y una serie de nombres calendáricos, que yo creo que son los nombres calendáricos de los que firman con una firma española en la parte de arriba. Entonces incluso la doble identidad en cuanto a nombres, pues, ¿no? En el documento de náhuatl firmo con una firma en letras, pero en el texto pictográfico hago pintar mi nombre calendario. Entonces, dos veces el mismo texto. Eso va a ser muy común pues, ahí está, ¿no? Entre 1540 y 1600 es el tema más común de escribir así bigráficamente. La siguiente, por favor. Este es el ejemplo más famoso que varios de ustedes seguramente han visto, es el Códice Sierra de Tejupan, no tan lejos de aquí, de la zona de Coixtlahuaca, donde tenemos el registro de las compras del Cabildo de Tejupan en pictografía y en escritura, y la escritura en náhuatl. Pues Tejupan era 100% mixteco, pero como ya expliqué, en náhuatl se hace la lengua escrita y en pictografía. Pero ¿qué pasa aquí en la pictografía? Si ustedes ven esa página, ¿qué me puede decir qué signo es de origen prehispánico? Porque las trompetas, por cierto, no. La casulla tampoco, pues, ¿no? El cerrojo tampoco, los clavos tampoco, el dinero tampoco. O sea, es pictografía mixteca, pero ¿cuál signo todavía es mixteco? ¿Es el del año? Sí, es el mixteco, la anotación del año y la banderita para 20. Todo lo demás es nueva pictografía que se va innovando bajo la presión de los nuevos objetos que van llegando y de las nuevas ideas que van llegando y pues cosas nunca vistas antes, pues vamos a tener que dibujarlos, pues, ¿no? Entonces la casulla, el sacerdote, las trompetas, los clavos, el cerrojo y todo, el dinero mismo, se empieza a pintar también en pictografía, pero es una pictografía que se está innovando muy rápido. La siguiente. Claro, no puede innovarse lo suficiente rápido. Llega momentos en que con la pictografía sola no puedes hacerlo. Entonces ya al final del siglo XIX, sobre todo después de 1570, se empieza a dejar la pictografía a un lado y se empieza a escribir en náhuatl. Pero también para esa época, ya tarde, o sea, después de 1570, también se empieza a escribir en mixteco y en zapoteco y un poquito después también en chocholteco. De hecho, ese es el texto más antiguo que tenemos en chocholteco, de 1575, de Doña María de San Miguel. Está en el Archivo Municipal de Tequistepec, que es un archivo maravilloso,
que también contiene una carta a don Diego de San Miguel, el señor de Tequistepec, en náhuatl. O sea, es un pueblo muy pequeño, tiene un archivo municipal que empieza en 1542 y tiene documentos en mixteco, en náhuatl, en chocholteco y en español, de 4 diferentes lenguas. Y ahí vemos, pues incluso en el mismo, se ve que la mancha de humedad es del mismo expediente, digamos, ¿no? Entonces los escribanos pasaban de náhuatl al mixteco, al chocholteco, ningún problema. Mucha gente era multilingüe, ¿no? Bi o trilingüe. La siguiente. Mixteco también, 2 documentos en mixteco, este es de Santa María Nativitas, este es del Archivo General de la Nación, muy importante el documento, este de 1620, un descubrimiento muy interesante, más al rato lo vamos a ver. La siguiente. Documentos en español del virrey, de la Real Audiencia del virrey, licencias, etcétera, ¿no? Para cultivar la seda, para construir un puente, para cosas así, ¿no? Cartas al procurador en la audiencia para defender el caso de Tequistepec en un pleito. La siguiente, muy bonita escritura, por cierto, pero necesitas un poco de ejercicio para leerlo, pues, ¿no? La paleografía se encarga, es un entrenamiento de los historiadores para poder leer esos textos. Ese es el archivo. Ahí lo estamos trabajando en 2001, 2002. Muy importante y ahorita voy a por qué estoy desviando a esos documentos. La siguiente. Y en ese archivo de Tequistepec hay ese fantástico fenómeno que todos los documentos oficiales en español que venían de México tienen una pequeña anotación en náhuatl explicando de qué se trata. ¿Qué quiere decir? Que el secretario o quien estuviera ahí, el cabildo,